Hola, hola, ¿cómo están? Pero muy buenos días a este lunes de Semana Santa. Lunes de Semana Santa que no por ser Semana Santa la bolsa no sigue reaccionando para los dos lados, para arriba y para abajo. Tenemos noticias y tenemos análisis hoy día en este matinal. Quiero darle la bienvenida a nuestro panelista invitado, que es ya un hombre de la casa, se está tomando el monedero lleno, está haciendo programas por sí solo. Señoras y señores, don Gonzalo Jara. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Emilio, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien por allá? ¿Todo, todo bien por acá? ¿Te estás tomando unos días afuera? ¿Dónde estás en estos momentos? Estoy en Morrillo, cuarta región. Me vengo, prácticamente vivo dos semanas al mes acá. Ya, perfecto. Sí, Perfecto, hermoso. Hermoso es sí, por allá. precioso. Conozco Sí, esa, sí. esa zona de Chile. Escúchame, ¿cómo vemos el análisis hoy día, lunes Santo? ¿Cómo vemos, cómo ha reaccionado con este tema de que Donald Trump en un momento dijo, aquí vamos a parar, vamos a dar una tregua de 90 días, vamos a colocar aranceles al 10%, pero China no se salva? Oye, mira, yo no tengo cómo moverme, pero si tú te fijas ahí hacia fines de abril, hacia la línea negra, no, perdón, hacia marzo, principios de marzo, fines de febrero, la ¿Ya? línea negra roja, la línea primera negra y la roja, era la media de 200. ¿Te acordás que yo te decía que era ¿Sí? súper importante que esa línea la pudiera pasar? Esa es una media que se trabaja mucho en el mercado y que sobre esa media ya podríamos dar un respiro. Pero en esa época la percutió varias veces, trató y no pudo. Y mi riesgo, que es lo que te comenté en ese momento, era que hubiera algún cierre bajo el mínimo de ese día. Y lo hubo, Completamente. ¿sí? Y lo hubo, por lo tanto, hoy día enfrentamos un mercado bajista por donde se le mire. Ese mercado bajista y cada vez está más lejos de la media de 200, si bien ha tenido subidas y bajadas importantes, tenemos que llegar y situarnos sobre 5.800 para quedarnos tranquilos, digamos. O sea, por ahora no hay por dónde. ¿Ok? Mira esta es muy interesante esta lámina porque aquí te muestra que después de cada caída importante vienen subidas importantes. Fíjate que la peor caída, la del 4 de abril, de 6%, luego vino, eh, posterior de eso vino una subida del 9,5%. Entonces, ¿qué pasó entre eso? Pasó que, y ahí voy a lo que comentabas en el inicio, en algún momento se mandó como un globo sonda que se dijo, oye, capaz que Trump negocie 90 días y deje en status quo los aranceles que le había puesto sobre todo a China. Ojo Sí. que siempre se habló que el piso de aranceles de Estados Unidos es 10%. O sea, no es que los bajen a 10% el 10% es piso de aquí para adelante, sea quien sea. Eso es un dato. Luego, hay otros que les puso más, como el caso de China. Entonces, yo lo que siento que fue que el mercado, este señor, dijo, lanzaron esto que iba a negociar y el mercado voló y a la tardecita Trump dijo que no era así, que no iba a negociar y que no habían 90 días. Y el mercado volvió a caer. Entonces, esto parece un cable pelado con electricidad. O sea, es muy peligroso la operatoria en este tipo de... Y bueno, ¿qué pasó? Que al final sí fue verdad. Que al final él va a negociar, excepción de China, con todos los demás y le va a poner, va a dar 90 días, digamos. Entonces, eso sí le dio un alivio al mercado y permitió que en el fondo tenga una corrección importante al alza que todavía no alcanza para nada para pensar que salimos del mercado bajista, pero que sí es un respiro. De todas maneras, ¿hay alguna diferencia notable? Sí, es que mantiene sus aranceles del 10% al resto del país.
al resto de los países a que no lo haga con China y por qué? Sí, por supuesto, pues si ahí la guerra es esa. La guerra es China-Estados Unidos. Esa es la guerra. De hecho, fíjate que con esta negociación de 90 días, Trump está negociando con los socios de China primero. Entonces, India, Vietnam, ¿te fijáis? Entonces está con ellos están como dándoles prioridad para negociar, básicamente para que no se vayan con China, ¿no? Y Gonzalo, Rusia y Bielorrusia ni siquiera recibieron algo, no los tocaron. No los tocaron. Sí, es China el tema. Mira, lo que te quiero poner acá es que generalmente uno habla de la bolsa, que el Standard & Poor's, que las acciones, los 7 magníficos y bla, y que esto sube y baja. Pero yo, y en el fondo después de todo lo que se ha analizado, creo que lo fundamental es lo que está pasando con el bono del tesoro. El bono del tesoro te mide lo que vaya a pasar en términos de actividad futura, también te mide, dependiendo del plazo, la liquidez que existe en el mercado, y lo que ha pasado es que el bono del tesoro explotó 50 puntos básicos. Y eso es grave. Y cuando el bono del tesoro, porque no hay ninguna compañía de seguro en el mundo que no tenga bonos del tesoro. No hay ningún país en el mundo que no tenga bonos del tesoro, unos más que otros. Entonces, cuando esto sube, como en algún momento te comenté, cuando sube la tasa, cae el precio. Por lo tanto, tú tienes un activo que se deprecia, ¿cachai? Que cae. Por lo tanto, ninguna cartera va a aguantar eso. Entonces, creo que más que preocupado del bono del tesoro, creo que fue esto. El salto de 50 puntos básicos, mira, si lo comparáis, te vais al 99, al 2004, y nada parecido, ni siquiera el 2020 con el COVID. Entonces, este es el key del asunto. Yo creo que el bono del tesoro va a ser lo que lo va a llevar a tomar decisiones. Y fíjate que justo la decisión que toma fue cuando se pegó este salto. Así que yo creo que por aquí deberíamos ir para ir monitoreando qué puede pasar con el futuro. Mira, esto es el SP500. Claro, fíjate que aquí es sorprendente lo que se está viendo en la volatilidad. Fíjate que el miércoles se registró un aumento de 4,8 billones de dólares de capitalización bursátil. Una brutalidad. Por el salto. Es una locura. Es casi un 20% del PIB americano. O sea, es brutal. Entonces es para que tengamos de un poco lo que conversábamos en el inicio. Las bolsas sorprenden al alza, pero fíjate también cómo sorprenden a la baja, y la caída de capitalización es brutal. Se están moviendo miles y millones de dólares en todo el mundo y está realmente peligroso. Este te lo quise poner para que lo analizáramos de la siguiente manera. Si tú, mira, para que te lo voy a explicar. La segunda columna, Days from High to 20% Loss. ¿Cuántos días se pasaron para que se perdiera 20% en la bolsa? ¿Ok? Solamente en el COVID y en el año 98, creo que ahí andaba la crisis asiática, pasaron menos días. 21 días pasaron cuando se perdió 20% en la bolsa en el 2020, 43, y el 2025, ahora, pasaron 47 días para que se perdiera más del 20%. ¿Ok? Dejemos fuera el año 30, la crisis, eso fue porque eso es brutal. Entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de esa pérdida de 20%? El 25 no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí te puedo decir que en la historia, al mes tienes subidas en promedio. Si te vas a la columna de abajo donde podemos ver, fijémonos en la mediana, porque en la mediana es la que marca en el fondo la estructura, en la mitad de la estructura. 4% de subida al mes, 13,6% subida a los 3 meses, 24% subida a los 6 meses y 31% en 12 meses. O sea, eso no te estoy diciendo que eso vaya a suceder, porque es imposible hoy día determinar qué va a suceder con la bolsa. Pero las estadísticas están ahí. La historia pasada generalmente se repite y ahí está. Veamos qué sucede. Ya, pero
con la experiencia que tú tienes, ¿qué crees tú que podría llegar a pasar dentro de la jornada de hoy día? Porque no te quiero preguntar por el resto de la semana, porque eso es mucho pedir, ¿no? Sí. Hoy día es difícil, o sea, no, de hecho, más bien más fácil hablar mediano plazo. Mira, ¿qué creo? O sea, esta es una interpretación Gonzalo Jara, no es, no estoy dando ninguna a nada para que la gente lo considere consideración mía. Aquí hay una guerra entre China y Estados Unidos, fin. Todo lo demás a nosotros nos llega de rebote, ¿ya? Pero la guerra es China-Estados Unidos, ni siquiera la Unión Europea, o sea, China-Estados Unidos. Tengo la impresión de que todavía están con el gallito. China ni siquiera responde, o sea, le respondió, pero ni siquiera habla. Y Estados Unidos habla y le voy a seguir poniendo y bla, bla, bla. Pero yo creo que Estados Unidos va a tener que tomar decisiones anterior a China. Fíjate lo que te quiero decir. Tenemos elecciones de midterms en, no sé, no tengo bien la fecha, pero un año y medio más o 2 años. Y si Trump no llega con un país creciendo, no llega con un país con empleo, no llega con un país con seguridad, que fue lo que él prometió, va a tener problemas. Va a tener problemas y va a perder el Congreso, y ahí sí que no va a poder hacer nada de lo que hoy día está haciendo. ¿Te fijas? Entonces, es súper importante que esto le dé resultados luego. Y bueno, y China no hay elecciones, por lo tanto ellos no tienen ninguna apuro en cerrar nada, a ellos les da lo mismo. Entonces yo creo que ahí tiene una, entre comillas, debilidad de negociación Donald Trump. Gonzalo, te quiero agradecer tu análisis. ¿Tienes algo más que aportar, dice? ¿Cómo? Caso si tenías algo más que aportar, parece que te interrumpí. No, está perfecto. Es que con eso te digo en el fondo qué puede pasar en el futuro. Perfecto. Gonzalo, quiero agradecerte una vez más tu gran aporte y tus conocimientos para lo que está presente en estos momentos en las bolsas del mundo. Quiero desearte una hermosa Semana Santa a ti junto a tu familia y nos estamos viendo el próximo lunes. Encantado. Saludos a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí teníamos Gonzalo Jara en vivo y en directo, dándonos su análisis a la situación que estamos viviendo en estos momentos en materia bursátil. E independiente a toda la información que Gonzalo Jara nos ha dado, desgraciadamente vemos que en materia de geopolítica la situación avanza, pero a favor de Rusia. Vimos ataques bastante severos de Rusia al territorio ucraniano este fin de semana, con más de 33 muertos, pero vemos también que las negociaciones con Estados Unidos o de Estados Unidos con Rusia con respecto a esta paz un poco más duradera no ha tenido ningún resultado. La verdad sea dicha, las conversaciones están completamente congeladas y vemos que al final del día hubo una Ucrania que está en estos momentos dispuesta a todo para parar la avanzada rusa. Pero también vemos un Estados Unidos que no está dando señales de poder lograr un entendimiento con Vladimir Putin. De esta misma forma, tenemos que decir que también se ha agravado la situación entre Israel y con Gaza, con la guerra que tienen con Hezbollah con Hamas, y también en el norte con Hezbollah. La situación sigue de la misma forma, nada mejora y todo esto sigue también afectando los mercados capitales. Vamos a ver qué nos depara para las próximas horas en materia bursátil. Vamos a ver cómo avanza este tema geopolítico de gran preocupación. Obviamente hay una desilusión muy grande para todo lo que se había ofrecido en la campaña presidencial de Donald Trump, pero vemos que todo eso está quedando atrás. Una llamada telefónica, dijo el presidente Trump, que se demoraría en parar la guerra. Un fin de semana dijo que él iba a parar la guerra de Israel con
Hezbollah y con Hamas. Nada de eso ha pasado y estamos viendo que la situación sigue avanzando y se sigue deteriorando la economía, no solamente la economía de Europa, sino que la del planeta entero también. Vamos a ver cómo va a reaccionar China con todo este asunto de los aranceles. Yo creo personalmente que China va a responder muy pronto, especialmente por el tema que tienen ellos, que es el tema tecnológico, el tema de las comunicaciones y el tema automotriz, que es en estos momentos uno de los elementos más importantes que están puestos sobre la mesa para mantener la economía china medianamente estable. Por su parte, estamos viendo que en Alemania la situación económica sigue siendo deficiente, la misma que estamos viendo en Italia. No hay muchas luces de que la situación económica vaya a mejorar dentro de las próximas semanas, desgraciadamente, por este tema geopolítico y de economía internacional. El dólar, yo creo que el dólar americano va a caer, yo creo que el dólar americano lo van a hacer caer porque en estos momentos hay una sola bandera arriba, una bandera que es la norteamericana. No creo que los mercados se vayan a calmar muy pronto y creo que esta situación la vamos a ver, desgraciadamente, hasta después del el Domingo Santo, después de la próxima semana, donde vamos a venir con un nuevo análisis con Gonzalo Jara. Quiero darles las gracias por su sintonía. Mañana vamos a volver a el Monedero Lleno Matinal. Vamos a tener una hora con Marcela Ruz y el miércoles les tengo un invitado que también es amigo de la casa, pero se los voy a confirmar mañana. Que tengan ustedes muy buenos días.